Entonces hoy vamos a hablar de este tema que son los cuidados de la salud femenina. Yo me quiero presentar primero. Mi nombre es María Camila Lesmes. Yo estoy en Bogotá, Colombia. Hago parte de la red de doTERRA de Colombia, de Bogotá. Soy médica, estudié medicina aquí en Bogotá y les voy a contar un poco de mi historia que tiene todo que ver con lo que les voy a hablar. Después de graduarme empecé a tener como muchos cuestionamientos en mi mente sobre qué quería hacer, por qué quería hacerlo así, cómo quería ayudar a las personas, unido también a que cuando tenía 15 años me diagnosticaron con ovario poliquístico, que es una enfermedad hormonal del útero y de los ovarios, y a raíz de eso tomé pastillas anticonceptivas desde los 15 años hasta ese momento donde me gradué, que tenía más o menos 25, 26 años. Ahí me cuestioné porque ya tenía una enfermedad, no solamente era el ovario poliquístico, estaba muy cerca de tener ya diabetes, entonces dije un momento, este medicamento que se supone que tenía que ayudarme, pues no me está ayudando, entonces voy a tomar otro camino. Ahí decidí irme por la medicina alternativa o integral. Me formé como médica alternativa, hice muchas otras cosas y después de un año de tratamientos y terapias para mí, mi útero y mis ovarios estaban sanos. Entonces yo dije, si yo pude, todas podemos y por eso dediqué mi medicina a la medicina de las mujeres, porque siento que la medicina femenina es algo que se vive en mucha tristeza, en mucho tabú, en mucha desinformación y que tristemente no muchas personas lo ven de una forma integral. Cuando yo estaba empezando en mi forma, en mi manera de cambiar la medicina y de decir, bueno, si yo quiero hacer otra cosa, ¿cómo lo hago? ¿Qué voy a formular a mis pacientes? Entonces llegaron los aceites esenciales así como caídos del cielo. Mi líder, que se llama Daniela, ella me presentó los aceites y fue como es perfecto. Entonces en mi consulta yo trabajo con ejercicios emocionales, aceites esenciales y plantas y son mis aliados en todos mis procesos de acompañamiento emocional y físico para las mujeres que atiendo. Me pueden encontrar aquí en @doctora María Camila Lesmes por si quieren más información y seguro después sí se van a antojar más. Entonces, mi frase estrella con la que empiezo casi todas las charlas es, la verdadera revolución es conocernos a nosotras mismas, porque las mujeres no nos conocemos. No sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, no sabemos cómo funciona nuestro ciclo, no tenemos ni idea. Entonces, por eso creo que Robinson les recomendó que tomaran lápiz y papel, porque esto es algo que tenemos que seguir repitiéndonos. Incluso esta charla, o pues una parecida, ya la he dado en doTERRA, y sé que muchas personas ya me han escuchado y ya medio han escuchado el ciclo menstrual, pero esto es algo que hay que escucharlo muy constante, hay que repetirlo mucho porque se nos olvida, se nos pasa. Entonces, la revolución no está sucediendo afuera, la verdadera revolución está sucediendo siempre, siempre adentro. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a hablar primero del ciclo menstrual, luego voy a hablar de algunas de las enfermedades más comunes, vamos a hablar de una forma de tratamiento integral, por supuesto, con los aceites esenciales y cómo podemos apoyarnos con ellos. Entonces, como les dije al principio, siento que la salud femenina está envuelta en un montón de cosas, en todas esas palabras que hay abajo: soledad, miedo, falta de información, sobre todo no tenemos mucha información. Y esto siento que ha tenido que ver con que la medicina que hemos estado practicando durante muchos años ha sido una medicina paternalista. Que es una medicina paternalista? Que el médico o la médica, los que se sientan a este lado, saben y te dicen qué hacer, pero no te explican. Por eso yo me enfoco mucho, mucho y le apuesto mucho a la educación, porque siento que en cuanto todos los seres humanos conozcamos más cuáles son los procesos de nuestro cuerpo, vamos a saber cómo sanar. Si no sabemos por nosotros mismos, podemos seguirle delegando nuestro poder personal a cualquier persona, a la persona que sea, al médico, a la médica, al chamán, al cura, a la persona, al terapeuta holístico, y nos van a decir qué hacer y puede que nos funcione, sí, pero no desde nuestro propio poder personal. Entonces hoy vamos a tratar de cambiar toda esta narrativa, que no sea desde el tabú, desde la falta de educación, sino desde el conocimiento. Entonces voy a usar esta diapositiva para hablarles del ciclo menstrual. Usual, si no tienen conocimientos de nada de salud o si no estudiaron nada de salud o de biología, seguramente la última vez que vieron esto fue en el colegio. Y en el colegio nos explican que este es el sistema reproductor femenino. A mí me gusta cambiarle mucho los nombres a las cosas para hacer asociaciones mentales diferentes. ¿Qué tal si le decimos el sistema sexual y reproductivo? Porque el útero y todo el sistema en general no solamente sirven para tener bebés, no solamente sirven para reproducirnos, sino también tienen una función diferente, que es la de sentir placer, y esa es la que nos va a acompañar en la sanación. Entonces aquí están los ovarios. En esta imagen se ve muy claro que los ovarios no están pegados a las trompas. De hecho, si me están viendo en cámara, aquí tengo yo mi útero de peluche, los ovarios no están pegados a las trompas, están separados, y este es el primer error que tenemos en nuestra idea de la anatomía, que están pegados, pero no, están separados. Entonces voy a usar esta imagen para explicarles sobre el ciclo menstrual. El ciclo menstrual empieza en el cerebro. En un momento del mes, el cerebro empieza a producir una hormona que va a uno de los dos ovarios. A uno de los dos ovarios, ¿para qué? Para decirles que vamos a prepararnos para la ovulación.
Entonces conocemos o sabemos que dentro de los ovarios hay un montón de óvulos inmaduros. Los óvulos inmaduros están ahí esperando la señal de esta hormona. Entonces la hormona se segrega y va a uno de los dos ovarios y le dice, listo, vamos a prepararnos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que esos óvulos inmaduros empiezan a crecer. Cuando están inmaduros, los óvulos no se llaman óvulos, sino que se llaman folículos. Hagan de cuenta que es como un huevo de gallina. Sé que estoy hablando para muchos países, entonces si digo alguna palabra que no se entiende, por favor pregúntenme en el chat, porque a veces me pasa eso, que digo palabras y me preguntan qué fue lo que dijo y yo dije algo que no era, entonces es como un huevo de gallina. Imagínense que la cáscara del huevo se llama folículo y la yema se llama el óvulo inmaduro, ese es el óvulo pequeñito. Entonces, empiezan a crecer ahí en el ovario y ahí segregan la primera hormona importante del ciclo menstrual, que son los estrógenos. Los estrógenos tienen funciones en muchas partes del cuerpo, pero sobre todo van a los senos para prepararnos para la lactancia, porque esto también es muy mamífero, y van al endometrio. El endometrio es esta parte interna del útero, que ahí la ven como, ahí está la rayita del endometrio, y aquí en el modelo del útero es esta parte interna. El endometrio es la capa que recubre el hueco del útero. Entonces empieza a estimular el endometrio y el endometrio es como una esponja que ¿qué hace? Recibe sangre, adopta sangre y empieza a crecer para prepararse porque el endometrio es como si fuera la casita del bebé. Ahí va a empezar a crecer un bebé si todo esto sucede en el momento del ciclo fértil. Entonces, empieza a crecer el endometrio, se segregan muchos estrógenos. Cuando ya los óvulos están listos, empiezan a crecer de 5 a 12 óvulos. Y cuando ya están listos, el cerebro segrega otra hormona que vaya y dice, ahora sí estamos listos para la ovulación. ¿Qué es la ovulación? Que se elige uno de esos óvulos, el más grande, el más lindo, el que hizo todo el trabajo, el de la mejor información genética. Y yo siempre digo esto porque nos han dicho que es el primer espermatozoide como si el óvulo fuera cualquiera, pero no es cierto, el óvulo también tiene un proceso de selección. Entonces se elige el óvulo se va a la esquinita del ovario, el folículo, y ahí se rompe. El folículo se rompe y el óvulo salta. Cuando nos dicen que la vida es un milagro, es porque de verdad es un milagro. El óvulo salta y por un momento en nuestro cuerpo el óvulo está suspendido ahí, en el espacio. Hasta que la trompa, con sus pelitos que se llama fimbrias, lo toma y lo sube aquí a la trompa. Ahí, ¿qué pasa? El óvulo espera 24 horas. 24 horas a que tengamos nosotras relaciones sexuales de penetración sin protección. Es decir, ese es el día que somos más fértiles. Somos fértiles también 7 días antes por una sustancia que se genera aquí en el cuello del útero, que es un fluido cervical que ayuda a que los espermatozoides puedan vivir ahí pues más o menos 5 a 7 días. Entonces, realmente las mujeres en el ciclo menstrual ovulatorio, solamente somos fértiles 7 días. Solamente somos fértiles 7 días, no todo el mes. Y ahí ya hemos venido quitando un montón de tabúes de que las trompas están pegadas, de que las trompas se llaman de falopio, no se llaman de falopio. Falopio era un señor que tenía prácticas médicas no muy éticas, disecaba mujeres vivas para ver su anatomía, entonces a mí por eso no me gusta decirle el nombre de falopio, es simplemente la trompa uterina. Entonces, cuando ya se rompe la cascarita, el óvulo salta y espera ahí en la trompa. Espera 24 horas. Entonces, si en ese día, en esos días, 7 días, tenemos nosotras relaciones sexuales de penetración sin protección, suben los espermatozoides por el cuello uterino, entran al útero, van a la trompa, un espermatozoide se pega al óvulo, se devuelven y se pegan aquí en el endometrio y empieza a crecer un bebé. Si no, si eso no pasa, si no tenemos relaciones sexuales de penetración sin protección, no suben los espermatozoides, no hay fertilización del óvulo, entonces el cuerpo, como en la vida, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo reabsorbe ese óvulo como energía para otras cosas, igual que los óvulos que no se utilizaron, los folículos que no se utilizaron, también el cuerpo los reabsorbe y las toma como energía para otra cosa. ¿Qué es lo único que no se reabsorbe? El folículo o el huevito de gallina que quedó roto acá, que antes era folículo, pero cuando se rompe para la ovulación se llama cuerpo lúteo. Entonces aquí empezamos a ver otros más conceptos. Si ustedes ya han visto del ciclo menstrual ovulatorio, probablemente han visto que lo dividen en dos fases grandes, la fase folicular y la fase lútea. Es decir, la primera fase del ciclo donde está activo el folículo, donde tenemos estrógenos, luego viene la ovulación, que parte como el antes y el después, y luego viene la fase lútea, que es donde tenemos la segunda hormona importante del ciclo menstrual, que es la progesterona. Miren cómo es de hermoso y de sabio el cuerpo. La progesterona es la hormona que se encarga de sostener el embarazo.
Por eso se llama así, progesterona, progestación. Entonces, el cuerpo lúteo nos da 15 días de progesterona. 15 días llueve, truene o relampaguee de progesterona. ¿Para qué? En caso de que sí haya embarazo, de que se implante aquí la unión del óvulo y el espermatozoide, necesita producir progesterona. Y la que produce progesterona durante todo el embarazo es la placenta. Pero en esta fase tan inicial del ciclo no hay placenta, entonces el cuerpo lúteo le da la progesterona que necesita esto para crecer. Yo sé que estoy hablando muy rápido, por eso les digo que esto hay que verlo una y otra y otra y otra vez. Me imagino que les van a compartir la grabación, la presentación también para que las puedan ver las veces que quieran y compartirlas con las personas que necesitan recibir esta información. Entonces después, cuando ya se sube la progesterona, dura 15 días alta, luego se baja. Cuando no hay estrógenos ni hay progesterona, el cerebro, que es el centro de mando, dice, un momento, no hay estrógeno, no hay progesterona, no estamos en embarazo. Eso quiere decir que no necesitamos el endometrio. Entonces el cuello uterino se abre y sale el endometrio y eso es lo que conocemos como menstruación. Eso es lo que conocemos como menstruación, el endometrio que sale. Sin embargo, el endometrio es la mejor sangre del cuerpo. La sangre que se absorbe del endometrio es la sangre con los mayores nutrientes, los mejores aminoácidos, las mejores grasas. ¿Por qué? Porque tiene sentido evolutivamente que si ahí va a crecer un bebé para sostener la raza humana, sea la mejor sangre del cuerpo. Entonces, antes que el cuerpo libere el endometrio, reabsorbe dos terceras partes. Eso quiere decir que el cuerpo se queda con dos terceras partes de nutrientes y una de esas tres partes sale y es lo que conocemos como menstruación. Cuando sale y se desocupa el endometrio, se desocupa el útero, vuelve a empezar todo el ciclo. Entonces ahí identificamos dos fases grandes, la fase folicular, que es donde se producen los estrógenos, y la fase lútea, que es donde se produce la progesterona. Ya viéndolo así, entonces cuando nos presentan esta siguiente imagen, que es la de las fases, todo va a quedar más claro, porque a veces uno le muestran eso y no tiene ni idea qué es. Entonces, no miren nada del otro, solamente enfoquémonos en la ruedita. La fase menstrual, ya sabemos cuál es súper fácil de identificar cuando estamos menstruando, cuando está saliendo sangre por nuestra cavidad vaginal. Aquí que les invito, un paréntesis así, a decirle menstruación a la menstruación. ¿Por qué le decimos la regla? ¿Por qué le decimos el periodo? Porque a la saliva le decimos saliva, porque a las lágrimas les decimos lágrimas, pero a la menstruación le decimos periodo o le decimos regla. Entonces, nombrar la menstruación es empezar a quitar estos tabúes, es decir, sí, tengo la menstruación, a una le da de todas las primeras veces, pero se los juro que eso se va quitando, decirle menstruación a la menstruación. Luego entonces la fase opuesta a la fase menstrual es la fase ovulatoria, que es la que les dije, cuando se rompe el huevito de gallina, se rompe el folículo, sale el óvulo y se producen otras hormonas diferentes. Esas fases son las más importantes. De hecho, la fase más importante del ciclo menstrual es la ovulación. Por eso aquí les traje el nombre ciclo menstrual ovulatorio, porque no solamente ciclo menstrual, lo que marca la parada no es el sangrado, es el movimiento hormonal que lleva al sangrado. Sin ovulación no hay menstruación, así de fácil. Entonces, hay mujeres que dicen, es que no me llega la menstruación, es que no me llega la menstruación, ¿qué pasa? Pues que no estás ovulando. Ese es el problema o la situación que hay que revisar de raíz, que no estás ovulando y como no estás ovulando, no estás menstruando. No es solo cuestión de que tengamos un sangrado. Y luego vienen las dos fases de transición. Entonces, cuando yo empecé a contarles la historia de que el cerebro segregaba una hormona que iba al útero, esa es la fase preovulatoria, cuando empiezan a producirse las hormonas para prepararse para la ovulación. Después de la ovulación, cuando ya se rompe el huevito y se produce progesterona, esta es la fase premenstrual. Entonces, viéndolo así, ya todo es mucho más fácil. Tenemos dos fases culmen, que es la fase de ovulación y la fase de menstruación, y dos fases de transición, la fase preovulatoria y la fase premenstrual. Siendo así, se ve todo mucho más fácil. Ahora, ¿qué influye en nuestro ciclo menstrual ovulatorio? ¿Qué hace que nuestro ciclo menstrual ovulatorio se altere? Estas cosas que les tengo aquí en la presentación. El resto de las hormonas. Cuando se altera una hormona, se alteran todas. Entonces llegan a mí mujeres a decirme, es que yo tengo una cosa con la tiroides, pero también tengo una cosa con mi ciclo menstrual. Entonces ahí no se sabe qué fue primero, si la tiroides o el ciclo menstrual, o el ciclo menstrual o la tiroides, no se sabe. También con la alteración que tenemos ahora, muchas personas con el cortisol, con la insulina, con la melatonina, tenemos muchas alteraciones de otras hormonas y eso hace que empiece a alterarse nuestro ciclo menstrual.
Ahí estoy viendo las preguntas y voy a ir respondiendo las que yo vea como que se van alineando con el tema y al final tenemos un momentico para preguntas y respuestas. ¿Qué otra cosa se altera el ciclo menstrual ovulatorio? Los neurotransmisores, si estamos felices, si no estamos felices, si estamos tristes. Por eso durante la pandemia muchas mujeres tuvieron alteraciones en su menstruación, porque la pandemia fue un momento asustador, no sabíamos si íbamos a vivir o no, no sabíamos si íbamos a conocer la vida como la conocíamos antes. Yo conocí una mujer que no tuvo menstruación 3 meses. 3 meses y no estaba teniendo relaciones sexuales, no estaba embarazada, que es como la primera que uno piensa, estaba asustada y por eso no tenía ciclo menstrual ovulatorio. Entonces los neurotransmisores también alteran nuestro ciclo. El estrés, por supuesto, el estrés físico, el estrés emocional, el estrés de no tengo plata, el estrés de mi jefe no me gusta, el estrés de qué va a pasar mañana, muchos tipos de estrés. El estrés de, ¿cómo es que se llama? El ayuno intermitente que llaman ahora, que no quiero entrar en ese tema polémico, pero las mujeres necesitamos mucho más reserva de alimentación que los hombres. Si nosotras no estamos preparadas para hacer un ayuno intermitente, es mejor que no lo hagamos porque eso termina alterando todas nuestras hormonas y por ende nuestro ciclo menstrual ovulatorio. El ciclo circadiano es súper importante. La luz del día y si estoy descansando bien en la noche. ¿Por qué? Porque hace muchos años las mujeres todas nos reuníamos y teníamos nuestra menstruación en el mismo día, la misma fecha, porque la luna llena nos alteraba nuestro ciclo circadiano. Porque de noche, cuando hay luna llena y uno vive en la intemperie, pues es como si todavía fuera de día. Y ahí es cuando ovulábamos y menstruábamos todas en luna llena, cuando todo estaba oscuro. Las mujeres que hacen turnos de noche, cuando yo hacía turnos de noche en la carrera, mi ciclo menstrual estaba por todos lados porque mi cuerpo no entendía si era de día, si era de noche, entonces eso también lo altera. Y la alimentación, cómo nos estamos alimentando. Entonces aquí hay una pregunta de los anticonceptivos hormonales. Los anticonceptivos hormonales lo que hacen es detener la ovulación tal cual. Esa es la forma como funcionan. No puedes quedar embarazada si no estás ovulando, si no tienes días fértiles. Entonces lo que hacen es detener la ovulación poniéndonos hormonas que no son las nuestras para que el cerebro crea que ya tenemos hormonas y que estamos o produciéndolas nosotras o que estamos en embarazo. Por eso no hay menstruación. El sangrado que se da cuando tomamos anticonceptivos hormonales se llama sangrado por deprivación, que es algo totalmente diferente a la menstruación. Y ya vamos a hablar de los mismos. Entonces, usando los aceites, les voy a dejar acá qué aceite usar para cada fase del ciclo. ¿Por qué? Porque esto no es solamente algo fisiológico, también es algo emocional. Entonces, para eso voy a utilizar las herramientas que son las hormonas. Entonces, en la fase ovulatoria y fase preovulatoria estamos produciendo estrógenos. Los estrógenos son las hormonas, ¿se acuerdan que les dije que estamos produciendo justo antes de la ovulación y que de hecho hacen que se dé la ovulación? Son las hormonas de la esperanza, son las hormonas que nos ayudan a ver todo lindo. Por eso durante ese momento del ciclo nosotras vemos todo lindo, todo está hermoso, tenemos ganas de salir con la gente, de hablar. Esa es la hormona, digo yo, de la mujer socialmente aceptada. La que todo el mundo nos quisiera ver todo el tiempo, estar sonrientes, felices, dispuestas, amigables, ahí estamos, bien, chévere. Pero luego llega la progesterona. La progesterona es como el contra del estrógeno, pero contra me refiero a qué. No es que sea la mala, porque estamos súper acostumbrados a decir que es el bueno y el malo. No, es la hormona opuesta. ¿Qué quiere decir? Que en vez de tener nuestra energía hacia afuera, nos invita a tener nuestra energía hacia adentro. ¿Qué es hacia adentro? Todas las mujeres sabemos que en un momento del mes necesitamos guardarnos y tener silencio. Silencio interior y silencio exterior. Por eso la fase premenstrual es tan dura para algunas mujeres, porque venimos de este pico emocional, de todo es hermoso en la vida y caemos allá a la premenstrual que nos está diciendo, oiga, por favor esté con usted misma, oiga, ¿qué es lo que está haciendo con su vida? Oiga, usted si está contenta con lo que quiere hacer. Las hormonas nos hacen cuestionarnos muchas cosas profundas de nuestro ser. Y empezamos a tener esta dualidad porque como socialmente no está aceptado que una diga que no esté dispuesta, que no esté sonriente todo el tiempo, entonces empezamos a tener muchos conflictos con las otras personas, pero con nosotras mismas también, como tengo ganas de acostarme, pero no debería, porque tengo que ser productiva, porque hay que salir, porque hay que hacer, y ahí es cuando empezamos a tener alteraciones también en nuestro ciclo. Entonces yo les traigo un aceite para cada momento del ciclo. Ya para identificar el momento en el de ciclo en el que están, eso toma mucha autoobservación, porque muchas mujeres no nos conocemos, no sabemos qué fase del ciclo estamos, estamos desconectadas, entonces mucha observación y muchas herramientas que les podré compartir en algún momento. Entonces, para la fase preovulatoria, que fue la que empezamos hablando, ¿cuál es como la palabra o la frase de la
sí, la palabra o la frase de la fase preovulatoria, la belleza interna. Reconectarme con quién soy, con mi energía, con mi poder, y por eso aquí tenemos el Smart and Sassy, Slim and Sassy o el Meta Power, que es como son todos familia, que son aceites que nos ayudan a conectar con nosotras mismas desde la afuera, desde la productividad, desde voy a tener poder, desde voy a tener energía para hacer. Entonces, en la fase preovulatoria es donde hay que aprovechar a hacer todo lo que tenemos que hacer. Luego en la fase ovulatoria entramos a una fase también externa, pero mucho más tranqui. Entramos a la fase de la comunicación. Aquí el arquetipo, porque hay una mujer que describió esto con los arquetipos femeninos, que un arquetipo es como un personaje que se repite muchas veces en la historia, es el arquetipo de la madre. De la madre quiere decir que queremos salvar a todo el mundo, queremos ayudar a la gente, queremos cuidar, queremos acompañar, queremos estar ahí muy presentes para las personas. ¿Y qué aceite recomiendo yo? La lavanda, que es el aceite de la comunicación por excelencia, para acompañarnos a transitar la fase ovulatoria. Luego entonces, cuando estamos en la fase premenstrual digo yo que es como estar en la parte de arriba de una montaña rusa y ver hacia abajo, tú ya sabes que te vas a caer, tú sabes que viene la menstruación, tú sabes que viene la fase premenstrual, que vienen muchas emociones y sentimientos que no vas a saber, entonces tú tienes dos opciones. O bajas la montaña rusa y te vas gritando, desmayada, desesperada, o te vas disfrutándote el proceso. Porque es un proceso, todo va a pasar, en 8 días vamos a estar en una fase diferente. Entonces aquí, ¿qué aceite recomiendo yo? El aceite de geranio, porque es el que nos acompaña con el amor y la confianza. Confianza en que todo va a estar bien, en que esto solamente es un proceso y amor, ¿cuál? Amor hacia adentro. Recordar darme amor a mí, porque es que lo necesito, necesitamos en la fase premenstrual darnos amor a nosotras mismas primero. Y luego en la fase menstrual recomiendo el aceite de copaiba porque es el aceite de la revelación. La copaiba es un aceite muy profundo y yo siento que cada vez lo entiendo diferente y es que te ayuda a ir muy profundo en tu ser para acompañarte con la revelación. Y esto lo hago desde la parte emocional. Todos sabemos que los aceites tienen forma de uso físico y para eso están todas las fichas, las clases de producto, todo lo que sabemos de cómo se pueden usar los aceites, pero esto que yo les propongo es desde la parte emocional. Y así los estemos usando para algo físico, así estemos usando la lavanda para una herida, para un morado, para lo que sea, estamos implementando nuestra comunicación. Así estemos usando el Slim Sassy porque me dan muchos antojos, estamos trabajando nuestra belleza interna y así por ahí me preguntan que cómo utilizarlos, como ustedes sientan. Yo soy muy intuitiva con los aceites esenciales. Hay muchas personas que les dicen 3 gotas, tal, tal. Yo sí recomiendo eso cuando los estoy formulando, pero cuando los están utilizando es como, si te suena aromático, úsalo aromático. Si te suena interno y el aceite lo puedes tomar de forma interna, úsalo interno. Si es tópico y te lo quieres aplicar con tu crema del cuerpo, hazlo. Como esto es tan femenino, tan intuitivo, conectemos con esa parte de nosotras y no con esta parte que nos dice que si no son 3 gotas en ayunas, entonces lo estoy haciendo mal, sino con mi propia intuición y mi sabiduría interna. Y por supuesto el Claricalm, que es el aceite por excelencia de los procesos femeninos, que además está con descuento en Colombia este mes, está con el 10%. Es un aceite que podemos usar en cualquier momento de nuestro ciclo porque tiene unos ingredientes buenísimos para acompañarnos con todas nuestras emociones. Entonces, ¿cómo usar los aceites? Como les decía, ¿qué es lo que yo intento implementar a las personas que acompaño y a mis pacientes? El uso de los aceites esenciales tiene su ciencia. Entonces, investiga las formas de uso del aceite. Entonces, ya sabemos que en internet ponemos Copaiba, doTERRA, PDF, español o inglés y ¡pum! Nos aparece la ficha de producto y ahí nos aparecen estas 3 opciones. Si el aceite es aromático, que todos son aromáticos, si el aceite se puede poner de forma tópica y si el aceite es de forma interna. Entonces, cuando yo ya sé las formas de uso, digo, ah, bueno, este tiene las 3 formas. Toma su aceite esencial y conócelo con los ojos cerrados. ¿Cómo es este aceite para mí? Lo voy a oler, ¿no? No solamente cerrar los ojos con la tapa, no. Quito la tapa, huelo el aceite, lo siento, ¿qué va esto en mí? ¿Cómo lo siento? ¿A qué me huele algo conocido? ¿Me huele rico? ¿No me huele rico? Siento que lo necesito, por el contrario, le estoy haciendo un poco de rechazo y escuchar a la intuición. La intuición es lo más poderoso que tenemos los seres humanos. Las mujeres la tenemos un poquito más desarrollada, pero hay muchos hombres que tienen un montón de intuición también. Y usarlo de la manera que más se acomoda a las necesidades, a los gustos y la rutina, porque es que la ciencia somos nosotras mismas. La ciencia somos nosotros y nosotras mismas. Nada de lo que esté afuera va a ser más poderoso de lo que tenemos nosotros y nosotras adentro. Entonces, ahora sí, ay, vamos a hablar de las enfermedades más comunes. Espérenme a ver.
Listo. De las enfermedades más comunes y les voy a contar un poquito qué son, porque para mí es importante que sepamos, como les dije, yo le apuesto mucho em, a la educación y qué podemos utilizar para eso. Entonces, el primero es el síndrome de ovario poliquístico. Por ahí veo que en el chat ya están preguntando de la menopausia, ya vamos para allá, de la perimenopausia, que está de moda, que ahora todas las mujeres que tienen más de 30 años ya creen que tienen perimenopausia, no se crean ese cuento, no tienen perimenopausia, eso no pasa así. Em, entonces vamos con el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? El síndrome de ovario poliquístico sucede cuando no estamos ovulando. Estamos produciendo los folículos, se están produciendo aquí en el ovario, pero no hay ovulación. Cuando llega el momento de que se rompa el huevito, no se rompe el huevito, sino se queda ahí. Y se acumulan. Y cuando nos hacen una ecografía, dicen, mire, tiene ese ovario lleno de quistes, pero no son quistes, son folículos inmaduros. Entonces, ¿cuál será el tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico? Volver a ovular, hacer cosas para ayudarte a volver a ovular. Porque si no estás ovulando, tienes síndrome de ovario poliquístico. Entonces aquí les voy a contar una ironía de la vida. Si tú llegas y te dicen tienes síndrome de ovario poliquístico, ¿qué tengo que hacer? Tomes estos anticonceptivos hormonales. Los anticonceptivos hormonales hacen que no ovules, causándote más ovario poliquístico y así. Eso te vuelve un ciclo. De hecho, la segunda causa por la que se da el ovario poliquístico en mujeres es por la toma crónica de anticonceptivos hormonales. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Yo a mis colegas los entiendo, pero no los justifico porque ahora hay tanta información que no podemos seguir formulándole anticonceptivos hormonales a una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico creyendo que eso le va a funcionar cuando realmente no le está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Revisar un tratamiento para adelante, qué puedo hacer, cómo me puedo apoyar con los aceites, con lo que sea medicina para ustedes, porque todo es medicina, no solamente los aceites esenciales son medicina, que son una medicina poderosísima de la tierra, por supuesto, pero dormir es medicina, ir a la naturaleza es medicina, cantar es medicina, hacer lo que me gusta es medicina, pasar tiempo con mi familia, entonces la medicina que ustedes elijan hacia adelante y hacia atrás ver la raíz. Como les conté, yo me enfoco mucho en lo emocional y si nosotros no conocemos la raíz de la enfermedad, podemos hacer muchas cosas y nos podemos solucionar muchos síntomas, pero la raíz de la enfermedad va a seguir ahí. Entonces nos enfocamos en ambas cosas. El síndrome de ovario poliquístico es algo diferente a tener quistes. Es algo totalmente diferente. Un quiste es una bola llena de agua. Cuando te dicen tienes ovarios de aspecto poliquístico o múltiples quistes, eso no son quistes, son folículos mal identificados. Cuando te dicen tienes un quiste grande, eso es algo diferente. Es una bolita de agua en alguno de los dos ovarios. Que da los quistes, da usualmente mucho dolor, dolor como en el ladito del ovario, ahí en la fosa ilíaca se llama, que es donde están los ovarios abajito, que se puede confundir con muchas otras enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Los quistes no se vuelven cáncer, ninguno de los dos no se vuelven cáncer, el ovario poliquístico no hay que operarlo. Los quistes cuando son grandes que sí podrían necesitar cirugía, cuando tienen muchos síntomas o algunos quistes se tuercen y duele mucho y hay que operar de una vez. Pero usualmente no requieren pues mayor tratamiento externo de cirugía o no se vuelve cáncer o algo así. Ahí veo una importante, pero los voy a responder al final. Entonces, ese es el síndrome de ovario poliquístico. Además, el síndrome de ovario poliquístico no solamente es tener quistes en la ecografía, eso también es muy importante. Solo tener quistes en la ecografía no te da para el síndrome de ovario poliquístico, tienes que tener otras características para que se pueda decir que es un síndrome de ovario poliquístico. Luego, entonces, en el segundo tenemos los miomas o fibromas. En otros países les dicen fibromas. Yo atiendo pacientes de muchos lugares del mundo y a veces llegan en una ecografía y dicen es que son fibromas, no son miomas, es lo mismo. Los miomas y los fibromas son lo mismo. La palabra que yo he encontrado más aproximada a lo que es un mioma es una carnosidad, porque un mioma no es un tumor, un mioma no es cáncer. Es una carnosidad que empieza a crecer en el huequito del útero, en el compartimento pues del útero. Eso es un mioma. Dicen en la medicina moderna o la medicina alopática que la única manera de quitar los miomas es con cirugía. Y yo en mi práctica médica he visto muchas mujeres que han expulsado los miomas con un proceso, como les dije, de medicina alternativa, medicina por supuesto también de la medicina integral, digámoslo, la medicina que conocemos más otros tipos de medicina y revisar la raíz también ha podido haber sanación de los miomas. Entonces, son esos, son carnosidades que empiezan a crecer dentro del útero. Luego tenemos otra enfermedad que es la endometriosis o la adenomiosis. La endometriosis es cuando este tejido que es el endometrio
empieza a crecer espontáneamente en otros lugares de la pelvis. Puede crecer endometriosis en las trompas, puede crecer endometriosis en los ovarios. Cuando nosotros vemos el útero así es de frente, pero cuando lo vemos de lado, frente al útero queda la vejiga y por detrás queda el intestino y el recto. También puede crecer endometriosis en la vejiga, endometriosis en el recto, en muchas partes de la pelvis. Adenomiosis es cuando crece el endometrio dentro del útero. Esto entonces también, usualmente, para todas estas que les estoy diciendo, lo que nos dicen en la medicina moderna es solamente anticonceptivos hormonales, por eso nos podemos apoyar con los aceites. Pero acuérdense que los aceites no son mágicos. Los aceites no es como, ay, sí, yo me lo aplico todos los días y ya, pero ¿con qué mentalidad te lo estás aplicando? Dices, este aceite me va a acompañar en mi proceso, por favor, muéstrame lo que quiere, lo que mi cuerpo me quiere decir con esta enfermedad. Esa frase se las recomiendo mucho. Que lo digan mientras se aplican los aceites para cualquier enfermedad. Por favor, muéstrame, ayúdame a entender qué es lo que mi cuerpo me quiere mostrar con esta enfermedad. Porque imagínense, desde lo que yo trabajo, las enfermedades vienen a mostrarnos algo. Siempre vienen a mostrarnos algo que yo no he visto de mí. Vienen a mostrarnos que yo no me he hecho cargo de mi ciclo menstrual, vienen a mostrarme que yo no conecto muy bien con mi energía femenina, que yo no sé realmente lo que significa ser mujer, que tengo alguna situación en mi pasado que me está doliendo, una pérdida gestacional, un abuso, tengo algo ahí que no he querido ver. Entonces el cuerpo muy amorosamente te lo muestra a través de una enfermedad. Y entonces aparece un mioma. Y todos los días tú estás diciendo, mioma, vete ya, ya estoy listo, ya. Así lo digas con todo el amor, mioma, por favor, vete. Porque hay personas que se dicen eso, ¿no? Por favor, vete desde el amor, estoy lista desde el amor. Pero si tú no has visto lo que esa enfermedad te quiere decir, pues simplemente no se va a ir, o se va a ir un rato, pero luego va a volver. Y así funciona con todas las enfermedades. Entonces, mientras nos aplicamos los aceites, mientras usamos los aceites, usemos frases así. Ayúdame a entender qué es lo que está pasando, ayúdame a darme cuenta qué es en lo que necesito trabajar, llévame con las personas o a las situaciones que necesite para sanar esto desde la raíz. Esto casi nunca lo digo en las charlas de doTERRA, pero pues todo es medicina y todo es sanación. Y por último tenemos el dolor con la menstruación o la irregularidad en los ciclos, que todas sabemos lo que es eso. El dolor con la menstruación no es sano. A mí no me gusta usar la palabra normal porque luego empezamos a pensar que lo normal, que si no salimos de lo normal, entonces estamos súper mal. No, no. ¿Es sano o no es sano? Y no, no es sano que las mujeres tengamos un dolor incapacitante con la menstruación y que la irregularidad de los ciclos sea súper fuerte. ¿Qué me refiero con irregularidad de los ciclos? Los ciclos no tienen que ser todos de 28 días. Los ciclos menstruales tienen un rango de sano entre 25 y 35 días. Si a mí me llega cada 32, 33, 34 días, pero está constante durante los meses, mi ciclo es regular. Así no sea el de 28 días, el de la Barbie, que es el estándar irreal del ciclo menstrual, que todos tienen que ser de 28, pero me llega cada 34 durante muchos meses seguidos, mi ciclo es regular. Lo que pasa es que tengo un ciclo largo. Pero si me llega a los 25, luego el siguiente mes me llega al día 35, luego el siguiente mes me llega al día 23, luego el siguiente mes me llega al día 32. Eso sí es un ciclo irregular porque te está llegando unos meses unas cosas, unos meses otras cosas, entonces por eso es diferente. Entonces, yo me voy a enfocar en contarles, bueno, ahí veo muchas preguntas, ¿qué hago? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el protocolo? A mí esa palabra de protocolo, como ya les dije, no me gusta. Reconozcan ustedes qué necesitan hacer con los aceites y con los que les mostré y les voy a mostrar, pueden ustedes hacer su propio protocolo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento integral que yo recomiendo? Primero, desintoxicación, que de esto hablamos mucho en doTERRA. doTERRA y los aceites esenciales no son aceites esenciales, son un estilo de vida. Para mí lo que más me cambió la vida de doTERRA fue entender que había muchos tóxicos en mi rutina diaria. Muchos de los productos que yo utilizaba tenían muchos químicos y estaban haciéndole daño a mis hormonas. Por eso ahora muchos plásticos acá en Colombia dicen libres de BPA, porque el BPA es un químico que entra al cuerpo y que el cuerpo no sabe cómo reaccionar y lo toma como hormona. Entonces, de todos esos productos empezamos a quitarlos y a cambiarlos por productos naturales, sean o no sean de doTERRA, porque en doTERRA hay una gran variedad, pero hay muchos que no están. Entonces, disminuimos el uso de esos productos para empezar a usar cosas más naturales. Cuando hablo de ciclo, me refiero a todo el ciclo, es decir, a desde que menstruas hasta que vuelves a menstruar el siguiente mes, no los días de la menstruación, eso es diferente. El ciclo menstrual ovulatorio es todo. Los días de la menstruación son solamente los días. Cuando yo les pregunto a las mujeres, ¿cómo es tu ciclo? Ah, me llega cada 3 días, me llega 3 días.
No, 3 días no. ¿Cada cuánto te llega tu menstruación? Ah, no, me llega una vez al mes. ¿Cada cuánto te llega tu menstruación? Estamos contando los días en lo que dura todo nuestro ciclo menstrual. Es importante. Desintoxicación. Segundo, ¿qué es eso? Seguimiento del ciclo menstrual. Todas necesitamos aprender un seguimiento de nuestro ciclo menstrual. O sea, hay algo que se llama un lunario, que se los voy a mostrar, que es una herramienta que nos ayuda a conocer nuestro ciclo menstrual. La alimentación, por supuesto, también es súper importante. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos poniendo de nuestro cuerpo? Cómo hacer regulación hormonal natural y el manejo emocional, que también lo vamos a hablar un poquito. Entonces, les traigo una por una. Entonces, ¿cómo funciona la desintoxicación nacional? La desintoxicación natural. Entonces, revisar cuáles son los productos químicos que son potencialmente tóxicos, ¿no? Lo que les decía de el champú, la crema de dientes, el cloro, todo lo que ponemos en nuestro cuerpo, todo hay que revisar si son o no son potencialmente tóxicos para nuestra salud. Luego, ¿cuáles son los productos de gestión menstrual? En mi consulta siempre les pregunto, ¿con qué gestionas tu menstruación? ¿Qué es esto? Toallas, tampones, protectores, copa menstrual, la ropa interior absorbente. Yo las invito siempre a que revisen eso porque las toallas, los tampones y los protectores usualmente tienen un montón de químicos que se absorben directamente por nuestra vulva, entonces también es importante revisar eso. ¿Cuáles son los productos o la ropa que entran en contacto con senos, vulva y vagina? ¿De qué material son los calzones que tenemos? Los calzones que tienen material muy fuerte, que tienen material que no es algodón, básicamente, no deja respirar a nuestro cuerpo y nos causa mucha irritación. También de qué material está hecho los brasieres que tenemos, son materiales de algodón, son materiales respirables o nos están apretando muchísimo más. Eso también es importante. El uso de aparatos electrónicos, la luz artificial y las ondas electromagnéticas. ¿Se acuerdan que les dije que el ciclo circadiano alteraba nuestro ciclo menstrual? Entonces, si nosotras no la pasamos con el celular día y noche todo el tiempo, el cerebro lo único que recibe es luz, 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 entonces se va a alterar nuestro ciclo circadiano, no nos va a dar sueño y se van a alterar muchas cosas de nuestro ser. Esto no solamente es para el ciclo menstrual, sino para absolutamente todo. También revisar y disminuir los estimulantes. Yo llegué a un punto donde yo ya no tomaba café, yo la carrera de medicina la pasé a punta de Vive 100, que es un energizante que venden acá en Colombia, que es a base de guaraná, porque a mí no me gusta casi el tinto para despertarme y yo llegué a un punto donde ahora yo me tomo un tinto y me da algo que le llamo el desasosiego, que es como empiezan a darme palpitaciones y me doy cuenta cómo la gente puede vivir así y cree que eso es normal, que tomarse un tinto y que te, no es que me da energía, no, no te da energía, pone a tu cuerpo en un estado de estrés angustiante y a raíz de eso puedes actuar, pero no es que te dé la energía profunda que necesitas para trabajar. Y revisar también cuáles son los estímulos externos que ingresan a través de los sentidos. ¿A qué me refiero con esto? A las noticias terribles que hicieron esto, que pasó esto. Latinoamérica ha estado marcado por la violencia, pero realmente necesitamos escuchar eso todos los días, todos los momentos del día. ¿Con qué personas me junto? Dicen por ahí que si estás en un grupo con 5 chismosos, tú eres el sexto chismoso. Si estás en un grupo con 5 personas de mentalidad escasa, tú eres el sexto con mentalidad escasa. Uno dice, ah, no, es que a ellos les gusta eso, pero a mí no, yo soy diferente. Se pega. Entonces, ¿con quién estamos compartiendo y qué estamos compartiendo? Luego el seguimiento del ciclo menstrual que les decía, ay, tinto, perdona, ¿qué le llamas tinto? Al café, perdón. Tinto, el vino no, el vino no. Es el café, el tinto que nos tomamos acá en Colombia en la mañana, que es el café negro. Entonces, el seguimiento del ciclo menstrual que les decía que es el lunario. ¿Qué es el lunario? El lunario es un formato o algo que pueden hacer ustedes mismas, que es simplemente esto que les tengo acá. Me pueden escribir después, yo tengo un formato de lunario que les puedo compartir, al final les dejo mis datos otra vez, donde podemos hacer un seguimiento diario de nuestro ciclo y es súper fácil. Cuesta, es tan fácil como comprar un cuaderno, una agenda y todos los días empezar a poner, hoy es fecha tal, es el día de mi ciclo tal y me siento así, así, así. ¿Qué voy a escribir? Síntomas, cambios en hábitos, alimentación. Hoy empecé a usar el aceite tal y me siento así. Lo usé de forma interna o lo usé de forma aromática y me di cuenta que esto y esto y esto. Voy a escribir todo lo que pasó en mi día, flujos, sangrados, si tuve relaciones sexuales, cómo están mis emociones, cómo está mi energía, qué pasó, hablé con la gente, dormí, no dormí, soñé, no soñé. Y para esto les recomiendo este aceite que es el Motivate, que es el que nos apoya y nos motiva a sostener hábitos. El seguimiento del ciclo menstrual es un hábito.
es empezar las mujeres todas las noches y los hombres también si lo quieren hacer y los hombres también lo pueden hacer, que es hacer un seguimiento de su día. Las mujeres nos funciona más porque tenemos un ciclo mucho más parecido al de la luna, que es casi el mensual, que son de 28, 29, 30 días. En cambio, los hombres ese mismo ciclo lo tienen en el año. Los hombres o la energía masculina tiene un ciclo de 365 días, mientras que el de las mujeres es de 28. Entonces, todo el rango emocional que nosotras vivimos en 28 días, que nos reímos, lloramos y pasamos por todos los estados de ánimo, los hombres lo tienen en 365. Entonces, ninguno es mejor ni peor que otro, simplemente son formas diferentes de vivir la vida y aprender a reconocer nuestros ciclos es súper poderoso. Con esto, ¿qué funciona? Que después de unos meses, cuando vayamos a revisar, vamos a decir, cierto que en el día 14 de mi ciclo a mí no me gusta hablar con la gente, mejor ese día el próximo mes lo programo para quedarme en casa o para hacer lo mínimo. El día 22, por el contrario, estoy súper alegre y súper feliz y me gusta hablar con las personas. El día 5 entonces, ¿cómo lo puedo? Y así. Voy entonces revisando cómo es mi ciclo, qué cosas se repiten en mí, porque puede que yo tenga la teoría y saber, esto funciona así, de esta forma en el ciclo menstrual, pero cómo funciona mi ciclo menstrual. Eso es súper importante para conocer. Cari dice que si el mate actúa igual que el café, creo que sí, porque el mate también es algo que hace activación de los sentidos, ¿cierto? Y creo que es igual. Aquí en Colombia, para nosotros el café es algo social. Cuando invitamos a la casa, ay, te tomas un tinto, te tomas un cafecito, es algo también como que nos ayuda a sentirnos sostenidos, a hacer círculo, a hacer comunidad. El mate creo que es igual también, también es algo muy social, algo muy que comparten, pero es más que el hecho de lo que está, revisar cómo actúa en mí, ¿cierto? Lo que les digo, a mí el tinto me da el desasosiego porque no estoy acostumbrada a tomarlo porque quité todos los energizantes para darme cuenta quién era María Camila y ahí me di cuenta que el tinto sí me altera un montón. Pero si sientes que el mate es algo tuyo, que te da felicidad, que te da alegría, ¿por qué no? De hecho, cuando me preguntan mis pacientes como, ¿puedo seguir tomando café? Es como, no, es como, puedes seguir tomando el café si es lo que a ti te gusta, solo no te tomes más de 3 tazas al día. Ya voy a cambiar de decir tinto a decir café. Te puedes seguir tomando tu café. Si te tomas un café en la mañana, qué alegría y te da felicidad, tómatelo. Pero sí empezar a darnos cuenta que esto puede alterarnos nuestro ser. Bueno, aquí les traje un poquito para hablar de la alimentación y entonces en Colombia tenemos el omega y ya tenemos el otro multivitamínico que también ya viene en paquetico para tomarlo. Entonces, ¿qué recomiendo yo en cuanto a la alimentación? Reconocer los alimentos que no me hacen bien. Todos y todas sabemos que hay un alimento que nos hace bien y un alimento que no nos hace bien. Entonces, recomendar cuáles no. Aumentar el consumo de proteína. La proteína es lo más importante de nuestra alimentación junto con las grasas saludables. Las harinas y todo eso son acompañantes, pero lo más importante realmente que debemos consumir, sobre todo las mujeres, para tener la energía que les digo para todo este proceso. Imagínense toda la energía, dice Lutero, aquí está. Imagínense toda la energía que toma hacer todo este proceso, toda la energía que toma hacer un endometrio todos los meses, que toma ovular, eso toma mucha energía. Y si no estamos consumiendo proteína y grasas saludables, no le estamos ayudando a nuestro cuerpo. Por eso cuando hay mujeres que tienen trastornos alimenticios, también tienen alteraciones en su ciclo menstrual, porque no están recibiendo suficientes nutrientes. Una hidratación adecuada, tomar de 1 a 2 litros de agua al día, que todos lo sabemos, y yo siempre les recomiendo a mis pacientes disminuir estos 4 grupos alimenticios. Disminuir no significa quitar del todo. ¿Por qué? Porque aquí pongo los lácteos, pero si a mí el café con leche me da felicidad, pues entonces disminuirlo. Si todos los días tomo café con leche, entonces voy a empezar a pasarlo a día de por medio. Hay un lácteo que nos cuesta particularmente a la mayoría de personas, que es el queso. El queso es algo delicioso, maravilloso, para que a uno no le guste el queso, no sé, es porque no ha probado un rico queso. Entonces, los lácteos es disminuirlos, no quitarlos del todo porque eso emocionalmente puede ser mucho más fuerte. El azúcar procesada, todo lo que sea de paquete y sea de multinacional, tratar de disminuirlo también. El alcohol y la carne roja, no porque la carne roja sea mala, no porque el alcohol sea malo, sino porque tienen una función inflamatoria en nuestro cuerpo. Y cuando estamos tratando de sanar un proceso emocional o físico, necesitamos disminuir la inflamación lo más que se pueda.
Y para eso funciona el microplex y el omega 3 para ayudarnos a disminuir la inflamación en nuestro cuerpo. Eso es súper importante. Ahí están preguntando la panela, el yogur casero. Revísenlo ustedes. Bueno, las cosas, lo que yo tengo contra los lácteos es la leche que dura 4 meses en la nevera y no se daña. Esa leche no es tan buena, no es tan buena porque tiene muchos conservantes y eso realmente termina no siendo leche. Pero cuando son cosas de la casa, el yogur casero, el yogur, las cosas que se hacen en casa, la cuaja, esos son menos nocivos, hacen mucha menos inflamación que lo otro. Yo estoy segura que ya van a otros países porque en Colombia también pedimos mucho el microplex y mira que llegó cuando menos lo esperábamos, ahí fue llegando. Aquí entonces ya vi esa pregunta de cómo se hace regulación hormonal natural, qué es eso, cómo funciona. Entonces es empezar a revisar, bueno, cuáles son las hormonas. Ustedes me ven que yo soy médica, estudié medicina, pero por supuesto también tengo en cuenta todas las hormonas del cuerpo a través de los chakras o los centros energéticos. Cuando yo conozco los centros energéticos, me doy cuenta que cada uno de esos tiene a su cargo una glándula del cuerpo y por lo tanto produce hormonas. Entonces, el ciclo, como el flujo de energía de los chakras va de arriba hacia abajo y cuando uno de los chakras o centros energéticos se bloquea, usualmente se bloquean todos. Lo que les dije, se altera entonces el chakra umbilical se llama acá, que es el chakra donde están el útero en las mujeres y los ovarios y la próstata en los hombres. Cuando se altera ese, entonces se altera el del páncreas. ¿Se acuerdan que les conté que tenía ovario poliquístico y que ya estaba a punto de tener diabetes? Porque a raíz de que se alteran los estrógenos y la progesterona, se empieza a alterar también la insulina y tenemos riesgo de hacer resistencia a la insulina o diabetes si no hacemos un tratamiento adecuado del síndrome de ovario poliquístico. Todos se van alterando, entonces hay que revisar cómo están mis hormonas, de dónde vienen las hormonas. Ay, a mí qué me importa. Es importante conocer de dónde vienen las hormonas. Entonces ahí les dejo para que hagan también una investigación más profunda, qué está pasando con las hormonas, de dónde vienen, por qué están alteradas, qué les pasó, lo que les puse ahí, estrés, alimentación, no me estoy alimentando bien, no estoy durmiendo bien, y por qué les puse ahí las grasas saludables entre paréntesis porque las hormonas están hechas de grasas saludables y hay muchas personas que tienen muy mal visto el consumo de grasas saludables, pero es que las mujeres sobre todo necesitamos grasas saludables para vivir. No, no todo el colesterol es malo, de hecho, las neuronas tienen unas prolongaciones por donde se conecta la una con la otra y la forma en la que se conectan las neuronas la una con la otra, las dendritas se llaman, que son como las patitas de las neuronas, están cubiertas por una capa que se llama mielina, pero lo importante no es todo esto, lo importante es que la mielina está hecha de colesterol, está hecha de grasa. Entonces, si no tenemos suficiente grasa, no estamos dándole a nuestro cuerpo todo lo que necesitamos. Por eso el omega 3 es importante, por eso las grasas saludables son importantes. La oxitocina es una hormona importantísima del ciclo, bueno, más que del ciclo menstrual, es una hormona importantísima porque no se produce en el ciclo menstrual ovulatorio per se, pero es la hormona del placer. La oxitocina es la hormona que sentimos cuando abrazamos, es la hormona que sentimos cuando nos damos un beso con alguien, cuando sentimos rico, cuando nos permitimos sentir placer. Y la oxitocina regula casi que todo el resto de las hormonas, sobre todo el cortisol. Para esto, si no han escuchado, si no la conocen, pueden buscar a una psicóloga que se llama Marian Rojas Estape. Ella habla mucho del cortisol y la oxitocina y cómo regular, cómo funciona. La oxitocina es una hormona hermosa, entonces cuestionarnos cómo puedo empezar a producir más oxitocina en mi día a día. Por supuesto, hay otras formas de hacer regulación hormonal que yo se las propongo a mis pacientes en la consulta y no se las voy a contar aquí porque, o si no, nos vamos 5 horas de charla, pero existen formas naturales de hacer regulación hormonal con semillas, con maca, que es también un tubérculo, y con plantas. Hay formas de hacer regulación hormonal natural. ¿Qué forma tenemos en doTERRA? Que es así se las voy a contar. El Sendocrin. Aquí les escribí en el chat, Marian Rojas Estape, ahí les escribí el nombre de la persona que sabe la oxitocina. El Sendocrin es un aceite esencial, es de mis favoritos, es el que yo más formulo. ¿Por qué? Porque el Sendocrin se llama así porque regula todo el sistema endocrino, que quiere decir las hormonas. ¿Cómo hago yo la regulación con el Sendocrin? Y esto se lo dejo a todas las personas, como les dije, lo más poderoso es la intuición, pero la forma como yo lo hago es durante franjas de 15 días.
Entonces se toma el Sendocrin todos los días por 15 días, una gota debajo de la lengua o en agua y duran los 15 días tomando el Sendocrin. Luego se descansan 15 días, luego se vuelven sin 15 días, luego se descansan 15 días por 3 meses. Esa es la forma como yo, María Camila, hago la regulación hormonal a mis pacientes. Sin embargo, es importante revisar el caso de cada persona. Si me funciona, no me funciona. Hay personas que son resistentes y que no les gusta el Sendocrin, buscamos otra manera. Hay personas que les encanta el Sendocrin y se lo siguen tomando derecho, síganselo tomando. El Sendocrin es un gran aceite esencial para hacer regulación hormonal y es el que yo utilizo y lo utilizo de esa forma que les digo. Rangos de 15 días tomarse una gotica de Sendocrin en agua o debajo de la lengua, descanso 15 días, vuelvo 15 días, descanso 15 días por 3 meses. Lo pueden iniciar en cualquier momento del ciclo, sin embargo, yo recomendaría iniciarlo después de la menstruación, o sea, espero a que me llegue la menstruación y cuando ya termino de menstruar, ahí lo empiezo. ¿Por qué? Porque el Sendocrin hace un movimiento hormonal súper fuerte, nos ayuda a liberar muchas cosas emocionalmente. El Sendocrin es poderosísimo, una gota. Porque el Sendocrin tiene geranio y el geranio nos ayuda a abrir el corazón. Entonces, mientras una toma Sendocrin está súper sensible, quiere llorar todo el tiempo, quiere sacar sus emociones, saca lo que necesita sacar. Entonces ustedes recuerden que aunque uno tome un aceite esencial para algo físico, está ayudando también para algo emocional. Y esto es muy importante. Bueno, la gestión emocional, como les decía, también es muy importante. Aquí les dejo una herramienta que se llama la rueda de las emociones. Ahora, tanto que habla la gente de gestión emocional, y les tengo esa frase súper poderosa que yo la digo todo el tiempo, gestión emocional no es no sentir, es aprender a sentir en un lugar seguro. ¿Y qué me ayuda a sentir? El mejor amigo geranio. El geranio o cualquier aceite floral. El jazmín, la magnolia, la lavanda, son aceites florales que nos ayudan a abrir nuestro corazón y empezar a reconocer nuestras emociones. ¿Por qué? Porque llevamos años sin poder sentir. Entonces, como llevamos años sin poder sentir, cuando empezamos a tocar la emoción es como, ay, no, eso es horrible, no quiero eso. Entonces nos alejamos. Toquen la emoción, que a veces quiero llorar todo el día, quiero llorar todo el día, a veces no tengo ganas de hacer nada, pues no tengo ganas de hacer nada. Toco la emoción y no me quedo ahí, sino que la reconozco y la integro. Entonces, identificar que estoy sintiendo algo, saber qué es lo que estoy sintiendo y para saber qué es lo que estoy sintiendo, me sirve la rueda de las emociones. Entonces aquí uy, estoy sintiendo algo, lo siento en el pecho, me siento mal, me siento mal, me siento mal, voy y miro la rueda de las emociones. ¿Será que esto es furia? ¿Será que esto es odio? ¿Será que esto es terror? ¿Será que esto es admiración? ¿Será que es miedo? ¿Será que es tristeza? Cuando le puedo poner nombre a la emoción, uff, eso ayuda muchísimo. Reconocer la función de la emoción, que esto ya está más adelante para las personas que van a terapia, que hacen terapia, poder reconocerlo también. ¿Qué me está ayudando a esta emoción y qué necesito yo aprender a sentir en un lugar seguro? Comunicarla si es necesario. ¿Qué me puede ayudar? Escribir, ir a terapia y usar aceites para abrir el corazón. Esto lo estoy hablando así de rápido para que entiendan que esto es importante. Solamente los aceites esenciales no hacen magia, la magia la ponemos nosotros, la ciencia la ponemos nosotros. Los aceites esenciales están ahí para acompañar, más no para hacer el trabajo por nosotros o por nosotras. Entonces, ¿qué le gusta al útero? Al útero le gusta que le hablen, al útero le gusta que lo reconozcan. Muchas veces a mis pacientes les digo, ¿cuántas veces has hablado con tu útero? Ponte las manos en el útero y háblale. Es como, pero porque es importante si el útero hace parte de mí. Y aquí ya me voy a poner hippie trascendental y es que los seres humanos no somos nuestro cuerpo, no somos el cuerpo. Cuando yo me he identificado con mi cuerpo, ahí sí el cuerpo se supone que sabe. Pero si yo sé que yo no soy mi cuerpo, entonces, ¿por qué no hablarle al cuerpo y contarle lo que está pasando? Oye, útero, sí, cierto. Muchos años me has dolido y yo no te había visto. Por favor, dime, ayúdame a entender de dónde viene este dolor, ayúdame a entender de dónde viene esta enfermedad que yo te estoy escuchando y te estoy comprendiendo. Estoy abierta a recibir lo que me quieras decir. El útero es un músculo. La capa interna del útero es un músculo. Se llama miometrio y en biología todo lo que tenga el prefijo mío es músculo. Entonces el músculo se va contrayendo. La mayoría de nuestros úteros están así contraídas. El músculo está rígido, está duro, está tieso, está, como sea que le quieran decir, como sea que se diga en sus países, está rígido. Al músculo está rígido, va a doler todo el tiempo, está rígido. De hecho,
cuando una empieza a hacer trabajo con su útero, hay muchas mujeres que en círculos de mujeres, en procesos femeninos, en procesos de sanación, empiezan a sentir como el útero palpita. El útero debería moverse y debería palpitar como el corazón. Lo que pasa es que nuestro músculo está rígido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Así como cuando estamos en algún lugar y nos ponen algo frío acá en la mano, uno inmediatamente se mueve. ¿Qué es eso frío? Porque es que el músculo reacciona ante el frío. Entonces, ¿qué tenemos que darle a nuestro útero? Calorcito, sobre todo cuando estamos menstruando. Calorcito. ¿Cómo le vamos a dar calor? Durante la menstruación, súper importante no bañarnos con agua fría, no andar con los pies descalzos, no ponernos ropa que exponga nuestro vientre porque el útero necesita calorcito. Comer alimentos y bebidas calienticos, no tomar cosas frías, no tomar cosas ácidas porque eso enfría el útero o alimentos de naturaleza fría también. Tratar de disminuirlos y durante la menstruación guardarlo para que el útero esté calientico y esté así, esté feliz. ¿Qué otra cosa le ayuda al útero? El masaje externo. En el vientre nos podemos hacer un masajito con un aceite de doTERRA, el que quieran, con aceite fraccionado de coco y le pueden poner una gota del aceite que quieran, de aceite de lavanda, aceite de geranio. Si tienen el Claricalm, usen el Claricalm, que es un aceite poderosísimo. Y se hacen masaje en el útero todas las noches. Hola útero, ¿cómo estás? Llevamos años sin conocernos. Imagínate que hoy fue una clase y me contaron qué es lo que haces todos los meses, me parece maravilloso, gracias por estar ahí. ¿Cuántas veces le hablamos a nuestro útero? El ejercicio, para mí, el ejercicio a mí me parece, por supuesto, hermoso y muy poderoso también. Sin embargo, durante la menstruación, yo les recomiendo no excederse con el ejercicio. ¿Por qué? Porque es que durante la menstruación estamos invirtiendo mucha energía en el endometrio. Puede que lo llevemos de hace muchos años, pero se nos olvida que estamos perdiendo litros de sangre por nuestro cuerpo. Entonces, traten de hacer ejercicio tranqui, como yoga, algo tranquilo, bailar, no sé, algo que no implique mucho energía, para que nuestro útero pueda estar feliz. Ya cuando dejen de menstruar, hagan lo que quieran y verán que los va a acompañar. Entonces, un aceite para cada momento de la vida o muchos aceites. A mí me gustan muchos aceites, yo tengo aceites mucho. Entonces, aquí vamos a hacer como un reconocimiento rápido de cuáles son las fases de transición en las mujeres. ¿Cierto? Porque esto es muy importante y no lo reconocemos. Los primeros años, es decir, cuando empezamos a tener nuestra menstruación para la menarquia. La menarquia es la primera menstruación. Para estos, ¿qué aceite? Bueno, ¿qué está pasando? Que tenemos muchos cambios corporales. Empiezan a salir vellitos, empiezo a oler a sudor, me llega la menstruación, me empiezan a crecer empiezan a cambiar, pasar muchísimas cosas, pero además llega el primer sangrado menstrual. ¿Y qué necesitamos aquí? Empezar a reconocer que hay muchas emociones, muchas actitudes que están cambiando y empezamos a conocer nuestro cuerpo diferente, diferente. Todos tenemos cambios en nuestro cuerpo y cuando nuestro cuerpo empieza a cambiar nos empezamos a angustiar. ¿Qué aceites recomiendo yo? Y ya les dije cómo usarlos, usen su sagrada intuición. Aceites florales, florales para ayudarnos en ese momento de florecimiento y de transición. La lavanda, la manzanilla, el jazmín y la magnolia. Esos son aceites florales, igual que el geranio les dije que también lo podemos usar en cualquier momento porque es un hermoso aceite. Y aquí les recomiendo más que nunca el Balance. Para mí el aceite de Balance es demasiado poderoso. Es un aceite que me transforma, me cambia la vida. Yo tengo Balance en todos lados, porque el Balance con una gotica y con olerlo, con hacerme masaje en la planta de los pies, también a veces me lo pongo en el pecho, en el ombligo, es como que me recuerda que todo está bien en el mundo. No por nada, el nombrecito del Balance es Grounding Blend, o sea, mezcla de el enraizamiento. Me recuerda de dónde vengo. Además, el Balance es un aceite que viene de raíces de árboles. Si ustedes miran que tiene el Balance, son árboles. Entonces, ¿qué hace eso? Si yo vengo de la naturaleza y si yo soy parte de la naturaleza y estoy por allá en mis pensamientos, en mis emociones y estoy muy movida, ¿qué es lo que necesito? Enraizarme. ¿A dónde vuelvo? Al Balance. Entonces, a la persona que dice que tiene el Balance nuevo, por favor, úsenlo, úsenlo. El Balance es un gran aceite. Luego viene una fase que se llama la madurez del ciclo menstrual ovulatorio, que esta muchas personas no la reconocemos. La madurez del ciclo menstrual ovulatorio llega más o menos 10 a 15 años después de la primera menstruación. Esto quiere decir que si yo menstrué por primera vez a los 14, la madurez del ciclo menstrual viene a los 24, un poquito más. ¿Qué pasa ahí? Que los ciclos empiezan a ser más regulares, los sangrados empiezan a ser sanos. ¿Qué quiere decir sanos? Que no son muy abundantes ni son muy poquitos, que además no tengo tanto dolor con la menstruación y que necesito y puedo identificar mis fases y mis emociones.
Pasa mucho que las niñas en los primeros años empiezan a tener ciclos menstruales irregulares porque es normal, el cuerpo lleva sin menstruar 10 años y de repente tiene este cosa de tantas hormonas, pues empieza esto a subir y bajar mientras se regula. Y ahí a muchas niñas les diagnostican falsamente síndrome de ovario poliquístico y les dan anticonceptivos hormonales. ¿Por qué les digo que esto pasa? Porque me pasó a mí. A mí me llegó la primera menstruación a los 11 y a los 15 ya estaba tomando anticonceptivos hormonales, es decir, que la maduración de mi ciclo menstrual ovulatorio no llegó a los 21 ni a los 22, sino que me llegó hasta que dejé de tomar los anticonceptivos hormonales. ¿Qué me refiero con ciclo menstrual sano? Que sea un ciclo de 25 a 35 días, como les dije, que el sangrado sea de 2 a 7 días, que sea un sangrado menstrual con pocos coágulos, también es sano tener coágulos, es normal, de 50 a 80 cc en total y con sangrado rojo desde el primer día. ¿Cómo sé cuánto menstruo? Si tienes la copa menstrual, la puedes utilizar, si tienes toallas o tampones, también hay una medida para saber. Si tienes, por ejemplo, una toalla grande y se empapa toda la toalla, son más o menos 8 cc de sangrado, pero con la copa menstrual es mucho más fácil saber cuánto estoy sangrando en total, es decir, todos los días de sangrado. Sentir una presión en la pelvis es sano también, no es que una le llegue y no sienta absolutamente nada y siga como si nada, no. El útero se crece 2 a 3 veces su tamaño, entonces por supuesto sentimos la pelvis un poquito más pesada y sentimos presión ahí y que también podamos identificar la transición a cada fase, eso también es importante y eso lo vamos aprendiendo con qué, con el tiempo y con el registro del ciclo menstrual ovulatorio. Y ahora sí, la más pedida. Bueno, estos son los aceites que utilizamos en la madurez del ciclo menstrual. Ya vamos para la menopausia, tranquilas. ¿Cuáles son los aceites que utilizamos en la madurez del ciclo menstrual ovulatorio? El Sendocrine, como ya les dije, es un gran aceite cuando no tenemos regulación hormonal en esta fase. ¿Qué recomiendo yo? Estos otros aceites, el Claricalm, en cualquier momento del ciclo para todas. Este nos ayuda, tiene Vitex, que el Vitex es un producto hermoso para nuestro ciclo. Les recomiendo también para la piel el HD Clear y el Yarrow Pom, que no falte en nuestra rutina de skincare, porque en ese momento es cuando llegan los barritos, es cuando no sé cómo cuidarme la piel, me pongo mucho maquillaje, entonces el HD Clear y el Yarrow Pom ayudan un montón. También les recomiendo la rosa, que es por supuesto otro aceite floral, y el Whisper, que es un aceite que sé que va y viene en los mercados, pero es un gran aceite también porque nos acompaña en las transiciones del ciclo menstrual, y el Balance, que también lo recomiendo para todo. Hay una mezcla de útero sano que hago yo y que recomiendo también, que son geranio, lavanda, salvia e hinojo en un rolón. Y ya van a empezar las preguntas. ¿Cuántas gotas de cada una? ¿Y cuál pongo primero? ¿Y cuál es el restaurador? ¿Y cuál es el no sé qué? ¿Y cuál es el...? Sigan su intuición. Sigan su intuición. Yo lo que hago para hacer mezclas es que yo pongo el rolón y voy oliendo los aceites y de estas tanta, y seguro voy en contra de todo lo que pueden pensar las grandes maestras de las mezclas de los aceites esenciales, pero sigo al maestro que es mi corazón. Entonces, si ustedes también escuchen, pueden hacer guías, pueden, claro, pueden revisar, pero si esto no se siente bien para mí, pues no lo sigo tomando. No lo sigo haciendo. Si esto no se siente bien, si esto no me gusta, pues no lo sigo haciendo. Tampoco voy a ir en contra de mi voluntad. Y por último, tenemos entonces la fase de la menopausia. Una de mis maestras, de mis profes, le dice la sabia pausa o la sabia pausa. ¿Por qué? Porque es un momento de mucha sabiduría. Las mujeres venimos en un movimiento así, sangro, paro, no sé quién soy, lloro, me soy feliz todo el tiempo. Y cuando por fin paramos, es como, ahora sí tengo tiempo para escuchar mi sabiduría y para saber quién soy. A las mujeres nos han dicho en general, como en la cultura está dicho que cuando nos envejecemos somos inservibles, ya no funcionamos, ya para qué esto, ya estamos viejas, caducas, lo que sea, la palabra que utilicen. Yo les invito a cambiar ese pensamiento por decir, no, es que tengo un montón de sabiduría y de vida por ahí una frase que usan que dicen que el diablo es más diablo, que sí, que es más por viejo que por diablo, sí, que es más por viejo que por diablo, porque es que lo viejo es lo que le da la sabiduría, es lo que le da la experiencia. Entonces, ahí nosotras somos mucho más poderosas. Yo lo reconozco en mí. Ya vieron que soy muy afanada. Yo digo 50.000 palabras por segundo. Yo hablo muchísimo. Y luego llega mi mamá y es como, mi amor, tranquila.
No pasa nada, ven, revisamos esto. Y yo, mami, pero es que pasa esto. Y mi mamá es como, tranquila, mi amor, mi mamá es muy sabia y yo admiro su sabiduría y su calma y su tranquilidad para hacer tantas cosas. Y digo, qué hermoso, yo quiero llegar allá rápido porque me abrumo con tantas cosas. Entonces, ¿qué empieza a cambiar en la perimenopausia y en la menopausia? La perimenopausia empieza más o menos 5 años antes de la menopausia, o sea, desde los 45 para arriba, algunas mujeres ya pueden experimentar síntomas de perimenopausia. Como les digo, esto está de moda y ahora hay mujeres de 30 que llegan a mi consulta y me dicen, no, doctora, yo creo que tengo la perimenopausia. No, no tienen la perimenopausia, están experimentando cambios en su ciclo menstrual que antes no conocían. ¿Qué es lo que pasa? No es que dejamos de producir hormonas, no es que un día produzcamos 100% de hormonas y al día otro día se acaban, no. Es que hay un cambio es de una disminución en la cantidad de hormonas. Si antes producíamos 100, ahora estamos produciendo 30 o 40. No es que dejemos de producir, sino que nuestro cuerpo tiene que acomodarse a ese salto de las hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a cambiar la periodicidad de mis ciclos y que se define ya como menopausia o sabiapausia, como le quieran decir, 13 ciclos lunares sin tener sangrado. 13 ciclos lunares, eso decían las abuelas. Los médicos o los médicas ahora dicen, ah, un año, si un año no sangra, eso es porque ya le llegó. Miren lo diferente, 13 ciclos lunares sin menstruar. Ahí ya puedo asegurar que estoy en un momento de sabia pausa y que ya ahora sí puedo enfocarme en mí. Los calores, los síntomas, los calores, el movimiento de las aguas interiores y también pueden venir estas otras cosas, la osteoporosis, problemas cardiovasculares en articulaciones, prolapsos, un montón de cosas que nos dicen, pero que es importante que lo llevemos desde nosotras, desde el interior, desde el reconocimiento de lo poderosas que estamos siendo cuando pasamos a esta fase. ¿Qué aceites les recomiendo ahora sí para la sabia pausa? El pachulí es un aceite hermoso para ese momento porque como que también es un aceite floral y nos recuerda como todo lo lindo que hay, igual que el ylang ylang, pero miren que son diferentes. No son florales como las flores anteriores, como la rosa o como el geranio, son diferentes. El pachulí y el ylang ylang son aceites mucho más sabios, mucho más poderosos, antiguos, no sé cómo decirlo. Además, estos dos aceites, sobre todo el ylang ylang, ayudan muchísimo con el trabajo de la energía sexual, con reconocernos en nuestra energía sexual, con el deseo sexual, con la lubricación, el ylang ylang ayuda un montón. Entonces, el pachulí, el genario, el ylang ylang, la lavanda, la menta para los calores, la menta igual que para la fiebre ayuda mucho a regular la temperatura corporal y el whisper, que es un gran aceite, también tiene muchos aceites florales que también nos ayudan para la regulación de nosotras mismas durante esa fase. Entonces, ya habiéndome pasado unos minutos del tiempo de nuestra charla, vuelvo a la frase con la que empezamos. La verdadera revolución es conocernos a nosotras mismas. Está adentro, no está afuera. No es un aceite afuera que me vaya a ayudar, es cómo estoy utilizándolo yo para mí y conectándome con mi propia sabiduría. Bueno, muchas gracias por este espacio. Dios mío, veo que hay muchas preguntas, pero bueno, ahí vamos a ver si las podemos responder. Muchísimas, muchísimas gracias. Doctora, la verdad es que ha sido un entrenamiento espectacular. Me gustaría que, por favor, todas las personas que se conectaron a través del chat, demos el agradecimiento a la doctora María Camila, porque, como usted dice, nos pasamos unos minutos, pero creo que era 100% necesario. Yo al menos tomé muchas notas, tengo muchas mujeres en mi familia, entonces creo que esto va a ser de mucho valor. Y estoy hablando en nombre de todas las distribuidoras y todas las líderes que se conectaron a esta llamada. Hay muchas preguntas que usted fue respondiendo durante su oratoria y creo que quedaron casi todas resueltas. De todas formas, esto nosotros lo estamos subiendo a través de nuestras redes sociales, en nuestra página de YouTube, para que puedan volver a escuchar o si hay gente que no se conectó, por favor avísenles que estuvo excelente, excelente este entrenamiento. Así que doctora, un tremendo, tremendo abrazo para usted. Muchas gracias por su sabiduría, por ser tan generosa en entregar esta información que creo que va a ser de mucho valor para todos nuestros equipos de Sudamérica. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de seguir compartiendo de estos temas y pues ahí están mis redes para que me contacten, me pregunten, que yo estoy también muy atenta y estoy viendo y de verdad sí creo que quedaron respondidas la mayoría de las preguntas, entonces quedamos súper bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Así es, y ya tendremos una próxima oportunidad. Así que muchas gracias, doctora. Yo no sé si Paola estás por ahí para que despidamos en conjunto a la doctora y estén atentos a nuestras redes sociales para nuestros próximos entrenamientos y eventos que serán tan, tan, tan de valor como el que acaba de hacer la doctora María Camila. Así que un abrazo para todos ustedes y nos estamos viendo en un próximo
entrenamiento o en una próxima llamada. Un abrazo para todos y que tengan un excelente día. Chao, chao. Excelente día para todos. Muchas gracias, doctora María Camila. Gracias a todos los asistentes. Que tengan un excelente mes. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, gracias, Pau.